Buenos días con todos. Ahora sí, ya empezamos. Reciban el cordial saludo y la cálida bienvenida de parte del Vicerrectorado de Investigación y de nuestro vicerrector, el doctor Carlos Cáceres, así como de nuestro director, Paul Soplin, de la Dirección Universitaria de Promoción y Gestión de la Investigación, Ciencia y Tecnología. Hoy inauguramos nuestro ciclo de conferencias que hemos denominado Revistas Científicas, Retos y Experiencias. Este primer conversatorio, Revistas Científicas de Acceso Abierto como medio de difusión de conocimientos, tenemos a 3 editores de revistas científicas, quienes gentilmente han aceptado estar con nosotros el día de hoy para compartirnos sus experiencias y para contarnos cuáles son los pasos, cuáles son los retos que implica mandar un manuscrito, una investigación a una revista de investigación. Tenemos como invitados al doctor Juan Miyajira y también a la magíster Lisbeth Alvarado y a la magíster Nélida Hilario, quien además también va a moderar este espacio. La magíster Nélida Hilario es enfermera licenciada por la Facultad de Enfermería de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, es máster en Ciencias de la Enfermería por la Universidad de Huelva, en España, y actualmente es docente de la Facultad de Enfermería. Ha sido editora asociada, además, de la revista Enfermería Herediana. Agradecemos a nuestros participantes, a Nélida, y le cedo la palabra a Nélida. Muchas gracias. Muy buenos días a cada uno de ustedes. Gracias, Susana. Quisiera iniciar este conversatorio agradeciendo al equipo organizador del conversatorio Revistas Científicas de Acceso Abierto como medio de difusión de conocimientos por la invitación para la conducción del evento. En esta oportunidad, como bien nos mencionaron, tenemos la participación de 2 editores de revistas de nuestra casa de estudios. Va a ser una mañana muy interesante en compartir de estas experiencias. Paso entonces a la presentación de nuestros ponentes. La magíster Lisbeth Alvarado Campos trabaja en el sector editorial desde hace 8 años como consultora editorial y docente en temas de comunicación académica. Es especialista en edición, lectura digital, la participación de la mujer en el sector editorial y comunicación. Dicta cursos de redacción científica y comunicación académica. Actualmente es jefa del Fondo Editorial de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y editora en jefe de la revista académica Espira. También contamos con la participación del doctor Juan Miyajira Aracaki. Él es médico y cirujano, egresado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, especialista en nefrología, trabaja en la Clínica San Felipe, ex médico del Servicio de Nefrología del Hospital Nacional Cayetano Heredia, maestro en Medicina y Estudios de Doctorado por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Actualmente es profesor principal de la Facultad de Medicina Alberto Hurtado y editor jefe de la revista Médica Herediana. Con ellos tendremos la oportunidad de participar en 2 bloques temáticos. La estructura para este conversatorio se establece en el primer bloque. Vamos a tener experiencias en la edición de revistas científicas de nuestra universidad, y en el segundo eje temático tenemos preparación y envío de manuscritos a revistas científicas. Mencionarle a nuestros invitados que cada uno de ustedes tendrá 10 minutos para la presentación en este conversatorio. Damos inicio entonces en este momento al primer bloque, experiencias en la edición de revistas científicas de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Magíster Lisbeth Alvarado Campos, 10 minutos, por favor. Gracias. Hola, buenos días con todos y todas. Muchas gracias primero al equipo del Vicerrectorado de Investigación por extender la invitación al Fondo Editorial para poder hablar de Spirat y desde la experiencia además que tengo. Gracias, Nélida, también por la presentación y por moderar el evento, y es un gusto poder compartir esta mesa con el doctor Manuel Miyajira. Bueno, con respecto a las experiencias o a la experiencia de trabajar con Spirat, primero tengo que decir que Spirat dio un vuelco de contenido, porque antes Spirat era una revista que se encargaba de la difusión de lo que se hacía en la universidad, ¿no? Básicamente era como un boletín informativo.
Desde el año pasado me dieron la misión de convertir Spirat en una revista académica que tiene además el objetivo a mediano-largo plazo de convertirse en una revista indexada. Entonces recibí a este pequeño bebé para poder sacarlo adelante, y la verdad es que la experiencia ha sido muy interesante, porque además es una revista específica y temática en experiencias y gestión de educación universitaria superior. Bajo esa gran mirada y ese gran paraguas es que la revista Spirat tiene ya 2 volúmenes. El primero salió el año pasado, en diciembre, y este está a punto de salir. Justo también hemos esperado un poquito para que coincida con el aniversario. Entonces, este segundo número ya nos da mucha más información de qué es lo que estamos produciendo como universidad y de lo que además queremos difundir a nivel de divulgación, ¿no? Entonces es bien importante, porque yo diría que una de las grandes experiencias es que, para empezar, lo que nosotros queríamos desde un inicio era poder dar una vitrina a nuestros profesores y profesoras para que pudieran empezar muchas veces con la escritura, ¿no? Porque nosotros sabemos además que el sistema en el que nos movemos y en el que nos desenvolvemos nos exige la publicación. Y además también porque el perfil del docente tiene que ser un perfil que incluya el desarrollo de la escritura, de la investigación. Entonces, bajo esa mirada es que se decidió hacer este espacio y se decidió compartir además no solamente el espacio de ven y publica en Spirat, sino que estamos haciendo un trabajo integral. Y con eso, además, desde el Fondo Editorial y desde el Vicerrectorado Académico, nosotros lo que hacemos es muchas veces ayudar a quienes quieren escribir en Spirat y les damos una asesoría integral. ¿Por qué? Porque no todos los docentes tienen ya la experiencia en escritura académica, en escritura científica. Entonces, hemos detectado que en algunos casos sí se necesita un apoyo mucho más consistente, ¿no? A diferencia de otras revistas, muchas de las personas que quieren o que han escrito para Spirat en estos 2 volúmenes, es su primera experiencia a nivel de escritura. Entonces estamos haciendo este acompañamiento. Entonces la experiencia ha sido muy rica porque podemos un poco hacer esta medición de realmente en qué momento estamos, ¿no? A nivel docente, a nivel general. Y desde la DUC también, porque nosotros hacemos, ahorita por ejemplo, la semana pasada empezó el curso de taller de redacción de textos académicos que dirijo yo, junto con la DUC, para poder ayudar a los docentes a hacer libros. Entonces ahora vamos a sacar uno que es para artículos, que va a empezar dentro de poco, y justamente esto lo hemos podido hacer desde la experiencia de Spirat, ¿no? Tratando de identificar sobre todo cuáles son estos aspectos más importantes o los aspectos donde todavía hay una carencia para poder intervenir, como bien decimos nosotros, intervenir desde la mirada profesional, obviamente, ¿no? Porque algo que es clave aquí es que todos y todas las que estamos en la academia sabemos escribir, ¿no? Eso es algo muy obvio, pero quizá nos falta todavía un paso más para lograr realmente dar un texto o hacer una comunicación efectiva, ¿no? Entonces, los artículos que hemos recibido en el primer número, hemos publicado 9 artículos, y la verdad es que ha sido muy interesante además ver las diferentes aproximaciones, porque además el tener una temática tan amplia desde el punto de vista de la educación o de la enseñanza, es que nosotros podemos recibir artículos desde enfermería, medicina, tecnologías, hasta la propia educación, ¿no? Entonces es algo bastante transversal dentro del ámbito docente, dentro del ámbito universitario. Entonces creo que como otro punto interesante, podría decir además que, por ejemplo, para este número ya hemos recibido también autores de fuera, ¿no? Porque eso es algo además que nosotros estamos buscando para poder llegar a la indexación. Entonces sabemos que es un trabajo
de hormiguita y que pues no se resuelve de un número a otro, pero sí estamos intentando ya, desde ya, a tener este semillero que no sea solamente de la universidad, sino que también sea un semillero internacional, ¿no? O de otras universidades del Perú. Entonces, tanto el primer número como este número tienen ya colaboraciones de docentes que no son de afiliación UPCH, pero que nos han brindado sus textos para que puedan ser parte de estos dos primeros números de Spirat. Entonces, es muy importante que, como en realidad como en cualquier otra revista, más investigadores de fuera publiquen en nuestra revista, ¿no? O sea que, si bien esto nació como una vitrina para nuestros profesores, también nos tiene que servir para que otros docentes de otras casas vengan y publiquen en nuestra plataforma. Otra de las experiencias que a mí me gusta rescatar es que nosotros estamos trabajando con el OJS desde el primer número, ¿no? Entonces, hemos incentivado además a que los docentes que están escribiendo, que quieren postular el artículo, lo hagan desde el OJS y que también los revisores se creen una cuenta y tengan toda la información en este OJS. Y no es por capricho, ¿no? Es porque realmente, como les digo, estamos mirando la indexación y sabemos que para llegar a una indexación necesitamos trabajar con el OJS, y también porque nos da bastante orden, ¿no? Tenemos todo estructurado y sabemos a quién le asignamos las revisiones, cuáles son las respuestas, ¿no? Y de verdad que ha sido muy grato además ver que no hemos tenido ningún problema con el uso del OJS, o bueno, muy poco, que hemos podido resolver, pero justamente mirando también en que necesitamos ser una revista que ofrezca también esta parte, ¿no? Porque a veces son muchos autores que ya están trabajando con artículos desde hace algunos años, ya conocen además cómo se mueve todo este tema de las revistas a nivel internacional. Entonces conocen el OJS y se pueden aproximar al OJS con cierta familiaridad, ¿no? Entonces eso es también lo que estamos nosotros buscando, y la verdad que, como les digo, ha sido muy satisfactorio tanto para el BRAC, para el Vicerrectorado Académico, como para el Fondo Editorial en particular, ver que hay mucha buena recepción. O sea, hay muchos docentes, muchos investigadores que están buscando lugares para publicar. Entonces, que nosotros podamos abrir esta nueva vitrina nos da además la esperanza de poder formar de a poco semilleros, ¿no? Semilleros que luego, como les digo siempre a los autores, busquen otras revistas también para que puedan seguir publicando en otras. Excelente, Lisbeth. Muchas gracias por los comentarios. Definitivamente me voy vinculando con cada uno de los que van mencionando como parte de las experiencias también. En todo caso, vamos a darle pase ahora al doctor Juan Miyajira para que nos pueda comentar al respecto, y recordar al mismo tiempo a nuestros invitados y participantes que sus consultas las pueden ir redactando en el chat para al final poder realizar el consolidado. 10 minutos, doctor. Bien, buenos días. En primer lugar, agradecer a la organización por haberme invitado a participar en este conversatorio y, bueno, poder conversar sobre algunos problemas y algunos reconocimientos o satisfacciones que uno puede tener como editor, ¿no? de una revista científica. Como el título de esta charla es Revista Científica de Acceso Abierto, probablemente hay algunos conceptos que fijar para estar en el contexto, ¿no? Entonces, la siguiente. En el año 1968, miren, hace un montón de tiempo, ¿no? Estamos hablando de 32, más o menos 50 y tantos años, ¿no? El Consejo de Editores Científicos dio esta definición.
Revista científica es aquella que publica artículos científicos, dice. Debe ser susceptible de percepción sensorial, esencialmente permanente, estar a disposición de la comunidad científica sin restricciones y disponible para examen periódico por uno o más de los principales servicios secundarios reconocidos, como por ejemplo Scopus, Easy Thomson, Cielo, etcétera, ¿no? Biological Abstracts, dependiendo de cada especialidad. Y resalto este asunto de estar a disposición de la comunidad científica sin restricciones, porque esto no se ha dado, pues, ¿no? Hasta probablemente inicios de este nuevo siglo, porque toda la información científica ha estado en revistas en la cual se pagaba suscripción, y las suscripciones no son, pues, baratas, ¿no? Eran bastante costosas, inclusive para las instituciones universitarias. La siguiente. Entonces, a inicio del siglo XXI, de este nuevo siglo, ya marca una nueva etapa y hay un movimiento llamado Open Access, acceso abierto. Ya este movimiento, la expansión comienza a ser exponencial, ¿no? Entonces aparecen tres declaraciones que son las más importantes. La de Budapest, la de Bethesda y la de Berlín, ¿no? La primera en el año 2002, las otras en el 2003. La siguiente. El movimiento de acceso abierto persigue el acceso gratuito mediante Internet, sin barreras económicas, legales ni técnicas a la información científica, ¿no? Y la declaración de Budapest sugieren dos estrategias. Una, la estrategia la que se llamaba la ruta dorada, que era la publicación de artículos en revistas de acceso abierto, y el depósito en repositorio de los artículos de parte de los autores, que es la ruta verde, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, más o menos esa es la tendencia, ¿no? Acceso abierto, por eso es que hay OJS para todas las revistas de acceso abierto, y la ruta verde, que son los repositorios institucionales, que ahorita las universidades las tienen. La siguiente. En la Declaración de Budapest definen lo que es acceso abierto y dice así: la disponibilidad gratuita de la información científica en la Internet pública para que cualquier usuario la pueda leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir, con la posibilidad de buscar o enlazar todos los textos de los artículos, recorrerlos para indexación exhaustiva, usarlos como datos para software o utilizarlos para cualquier otro propósito legal, sin barreras financieras, legales o técnicas, distintas de las fundamentales de la conexión a Internet. Entonces, si ustedes se dan cuenta, eso es acceso abierto, ¿no? Y Cielo, que es una de las bases de datos más importantes en Latinoamérica y ahora ya hasta en el África, es una base de acceso abierto. La siguiente. La revista médica herediana. Actualmente las revistas de acceso abierto se pueden catalogar en 4 modelos, ¿no? Unas que tienen un periodo de embargo, otras que tienen acceso abierto y es el autor de la investigación paga por la publicación, ¿no? Como por ejemplo Biomed Central, el PLOS, ¿no? Hay otras que son de acceso abierto gratuitas, el autor no paga, y hay un modelos híbridos, ¿no? Que son una mezcla de varios de estos modelos. La siguiente. Cielo es una base en la cual el acceso es libre y también los autores no pagan. Esta es una muestra de la experiencia de la revista médica herediana cuando empezó Cielo. Cielo empezó en el año 2005, ¿no? Si ustedes se dan cuenta ahí, el crecimiento pues, de la visibilidad en el caso de la revista médica herediana ha sido exponencial, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, en el año 2012, la revista tenía 500.000, más de 500.000 descargas al año. La siguiente. Y cuando uno comparaba esta es la comparación de las revistas médicas en Cielo Perú. En esa época habían 5 revistas, ¿no?
Y si ustedes se dan cuenta, tiene un comportamiento bimodal, ¿no? Y este comportamiento bimodal se debe básicamente al uso de las universidades, de los estudiantes universitarios. ¿Por qué? Porque tiene que ver, por ejemplo, en el segundo semestre, con la realización de las tesis, ¿no? Donde los estudiantes acceden más a la literatura para justamente hacer sus proyectos de investigación. Entonces, este comportamiento es interesante porque también cuando se vio toda la base de datos de Cielo, en general Cielo regional, también tenía un comportamiento bastante similar. La siguiente. Siguiente. Ahora, ¿cuál es el papel del editor? El editor, bueno, principalmente es asegurar que los artículos se publiquen estén en una forma científicamente aceptable. Esto significa de que los artículos hayan sido revisados por pares. Y eso es bien importante. Una revista científica se caracteriza porque tiene revisión por pares. También mediar la relación entre autor, árbitro y lector, ¿no? Dependiendo de qué tipo de sistema de revisión por pares tenga la revista, que se cumpla la ética en la publicación, evitar el sesgo de publicación, decidir qué artículos se publican. Finalmente el responsable de los artículos que salen publicados es el editor, ¿no? Y asegurar que la revista cumpla con estándares de calidad. Estos son algunos de las funciones que puede tener un editor, ¿no? Las principales, obviamente, que es la responsabilidad de decidir qué artículo se publica finalmente en la revista. La siguiente. Entonces, la primera observación y experiencia que yo debo decir es que nos da la impresión de que las personas o los investigadores que presentan sus artículos a las revistas peruanas o revistas regionales no leen las instrucciones para los autores. Y ese es un problema. Y es un problema porque cuando uno revisa los artículos, no cumplen con las extensiones, por ejemplo, establecidas. No cumplen con el número de tablas y figuras. No cumplen con las normas para la redacción de las referencias bibliográficas, por ejemplo, ¿no? Entonces, el editor o los editores tienen que bastante trabajo, tal y como lo ha dicho la licenciada Alvarado, ¿no? Para trabajar, ¿no? Para que finalmente el artículo pueda llegar a ser publicado. La siguiente. El otro gran problema es la revisión por pares, ¿no? Aquí les muestro los 3 tipos de revisión por pares que existen: el abierto, el ciego y el doble ciego, ¿no? Y cada una revista decidirá por cuál sistema o tipo decide, ¿no? La revista médica herediana tiene un sistema de revisión por pares doble ciego. Tiene sus desventajas y sus ventajas, obviamente, ¿no? La siguiente. Y el principal problema de la revisión por pares es que los revisores son escasos, especialmente para algunos tipos de temas, ¿no? Aquí le pongo una imagen como para que recuerden. Dice, pues el siguiente revisor lo puede encontrar a 600 kilómetros, ¿no? O sea, no son realmente escasos y no solamente eso, sino que demoran también muchas veces en la respuesta. La siguiente. Una de las funciones más importantes que tiene el editor es velar por los aspectos éticos, pero también porque los evaluadores o los revisores cumplan con esos aspectos éticos, ¿no? Aquí ustedes pueden tener algunos de los aspectos que están relacionados con los revisores. Por ejemplo, el revisor debería comunicar si tiene algún conflicto de interés, ¿no? Y lo pongo así, debería, porque no necesariamente lo hacen, ¿no? El revisor debe respetar la confidencialidad de los datos del artículo que se le está entregando para que revise. Él no puede, en una conferencia o en un congreso, revelar datos de artículos que le han encargado para revisar. Entonces, el editor tiene que ser una persona que vele justamente por el cumplimiento de estos aspectos, ¿no? Por mencionarles algunos.
La siguiente. Y aquí tienen el porcentaje de artículos publicados entre el año 2007 y el 2021 en la revista Médica Herediana, según tipo de artículo y procedencia de los autores. Si ustedes se dan cuenta, nuestra revista en estos últimos años, el 60% son autores de la UPCH y el 40% fuera. Justamente lo que se está tratando de evitar es la endogamia, pues, porque ese es un aspecto que es bien importante para la indexación en base de datos. Si ustedes ven en los reportes de casos, también más o menos es 60% contra 40%, y así, ¿no? En las cartas del editor, sí, la mayoría son de la universidad. No, perdón, en las cartas del editor la mayoría son de otras instituciones que no son de la UPCH, ¿no? Y lo cual es importante, interesante. La siguiente. Y aquí nos da cómo ha sido la evolución justamente de los artículos publicados según procedencia de los autores. Miren, al inicio, ¿no? La mayoría eran de la UPCH y ya hacia el 2017, 2018 vemos que prácticamente son similares, ¿no? Casi 50-50. Entonces ya estamos digamos, en el momento ideal, ¿no? Que no haya predominio de autores UPCH. La siguiente. Muy bien. Eso es lo que de la información. Solamente tengo que agregar que la revista Médica Herediana tiene 34 años de vida. Y el proyecto nació con un entusiasmo de algunos profesores de la Facultad de Medicina, ¿no? Para ver dónde publicaban sus artículos. Y al principio nos decían pues que nuestra revista no iba a durar más que un año, ¿no? Sin embargo, bueno, ya tiene 34 años de vida ininterrumpida, y lo que nosotros podemos decir es que la revista Médica Herediana nunca se dejó de publicar y siempre salió en la periodicidad que establecida, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Miyajira. Hemos terminado nuestro primer bloque, experiencias en la edición de revistas científicas en la universidad. Damos paso entonces a nuestro segundo bloque. Preparación y envío de manuscritos a revistas científicas. Empezamos, Magíster Lisbeth Alvarado, 10 minutos para su presentación. Voy a compartir un segundito un PPT que tengo aquí, que lo tenía abierto y se cerró, pero aquí estamos. Es bien interesante además porque, claro, uno podría decir, ¿no? Una revista de medicina y una revista de educación son diferentes, pero a la vez tenemos muchos puntos en común. Algo que decía el doctor Miyajira era sobre la revisión por pares, y es bien importante porque en realidad es un problema para todas las revistas y para casi todas las revistas, el que, por ejemplo, no solamente tengamos revisores, sino que realmente puedan cumplir con el tiempo y que además las fichas muchas veces cuando las recibimos estén como nosotros necesitamos que estén para poder tomar una decisión, porque seguro también al doctor le habrá pasado más de una vez que tiene opiniones encontradas, ¿no? Entonces ahí justamente la figura del editor muchas veces es quien tiene que tomar la decisión o pedir incluso otra opinión más, y ahí es donde ya muchas veces el tiempo también se hace más extenso, ¿no? Y la verdad es que es todo un reto para los editores. Disculpa, ¿tenías una proyección? Sí, aquí está. Listo. No, aquí está, la estaba abriendo. Entonces es bien importante mirar esos detalles que a veces no se ven, ¿no? Entonces, claro, nosotros a veces quisiéramos ser mucho más ágiles, pero también dependemos de la figura de los revisores, porque obviamente una revista de calidad, más allá de si está indexada o no en alguna base, puede
ser de calidad también, sin estar indexada, siempre y cuando cumpla ciertos requisitos, ¿no? Entonces, uno de esos requisitos es que pase por esta revisión por pares. Y algo que yo les digo siempre a los autores cuando me comunico con ellos para darles la respuesta de si se publica o no el artículo, es que hay que tomar esta respuesta muchas veces con pinzas también, porque lo que nosotros hacemos es darles el reporte para decirles, puedes mejorar el artículo en esta parte, ¿no? O de repente hay algo que está mal, entonces siempre decimos la tasa de rechazo y hablamos de esto constantemente, y la verdad es que el rechazo básicamente es algo muy puntual, porque como decía el doctor hace unos minutos, muchas veces no se leen las normas de publicación y lo que hacemos es mandar, por ejemplo, porque nos ha pasado además, que recibimos muchos artículos o ensayos de medicina, ¿no? O sea, de algo muy específico de medicina, cuando nosotros no publicamos medicina, salvo que sea un tema transversal de educación superior. Entonces, ahí es donde vienen los problemas del rechazo, ¿no? Porque obviamente rechazamos porque no va con la línea editorial, o si no porque, por ejemplo, nosotros no tenemos una extensión tan limitada, pero sí hay algunas revistas que te dicen tantas palabras, tantos caracteres, y si tú mandas más, obviamente te van a rechazar el artículo. Y lo otro que quizá es hasta lo más importante es el manual de referencia, ¿no? Porque si es que la revista solamente acepta Vancouver, por ejemplo, y uno lo manda en APA, entonces ya ahí de por sí eso va a estar rechazado. Entonces tenemos que leer las normas de publicación antes de enviar. Y otra cosa que también nos ha pasado y que lo hemos detectado es que muchas veces mandan los artículos a diferentes revistas en el mismo tiempo, ¿no? Y eso es una práctica que deberíamos evitar. Yo sé que las revistas no dan los resultados a la semana, muchas veces ni a las 2, 3 semanas, pero sí es algo que deberíamos nosotros identificar y decir, ok, voy a mandar primero a esta. Una vez que pase el tiempo, un tiempo razonable, si es que no me responden o me dicen que no, entonces voy buscando las siguientes revistas. Pero bien, volviendo a lo de SPIRAT, como les comentaba, SPIRAT es Revista Académica de Docencia y Gestión Universitaria. Es decir, se dedica solamente a publicar artículos. Ahorita les voy a decir exactamente cuáles son todas las categorías que tenemos. Pero el tema central son las experiencias y aportes en los diversos campos de la función docente universitaria, tanto en el Perú, como en la región, como en América Latina y también en el mundo, ¿no? En general. Ya tenemos 2 volúmenes. El primero ha sido un volumen de misceláneas. En realidad no todavía, como recién estamos empezando, no hemos tenido nada temático, pero sí hemos tenido mucho sobre educación virtual, ¿no? Que es algo que además está ahorita en tendencia y que eventualmente va a seguir, ¿no? Su curso común. Y lo que queremos ya de repente para el siguiente volumen, al volumen 3, porque el 2 ya lo tenemos listo, el siguiente es sobre inteligencia artificial, porque también estamos entrando a mirar ya esos pequeños detalles y queremos ir sacando el próximo año alguna temática para que los autores se puedan animar a escribir, ¿no? Entonces, nosotros tenemos diversas secciones. Tenemos por lo pronto 6. La primera son artículos de investigación originales, que ya todos conocemos cómo son, que tienen un formato establecido, que no deben salir de ese formato porque es un formato canónico. Siguientes son artículos de revisión, ensayos, artículos de opinión, cartas al editor, y para este volumen número 2 hemos incluido ya las reseñas de libros. Antes no estaba, en el primer volumen no estuvo, ahora está, porque además nosotros siendo el fondo editorial sabemos que existen muchos libros sobre la temática de gestión de docencia y nos parece importante que podamos también dar este pequeño espacio para que puedan ir los libros viajando a través de los diferentes volúmenes. Entonces, los manuscritos que nosotros requerimos o los que a nosotros nos interesa publicar es justamente que sean inéditos y que además cuando llegan a SPIRAT, cuando llegan a nuestro sistema, lo que nosotros hacemos es lo sometemos a una
revisión, a un arbitraje doble ciego, que buscamos que sean pares nacionales, que no sea solamente de la universidad, sino que también pueda ser internacional incluso y que nos pueda servir para este feedback que es tan importante. Y nosotros no tenemos una convocatoria específica, recibimos en realidad artículos durante todo el tiempo, durante el año, porque estamos recién empezando, entonces queremos más bien recibir más y poder con tiempo ir gestionándolos, ¿no? Sí hacemos convocatorias para poder dar una fecha límite para poder seguir con el proceso de publicación, pero estamos abiertos a recibir durante todo el año. Entonces, para cerrar este bloque sobre el envío del manuscrito, en realidad lo que a nosotros nos interesa más, yo he puesto ahí 3 puntos en específico, pero lo que nos interesa más es que sea un texto que vaya con la línea editorial, donde nosotros podamos observar realmente que el texto tiene una forma y que realmente responde a alguna de las secciones que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, si por ejemplo nos dicen es un artículo de investigación original y no se presenta como un artículo, entonces nosotros ahí rápidamente observamos si es que entra en alguna otra categoría o no. Y bueno, les pedimos a los autores que lo modifiquen en el OJS o lo modificamos nosotros internamente, pero tiene que coincidir el formato versus la temática, ¿no? Entonces, eso es importante, eso está en la página web de Spirat y también van a poder encontrar el desplegable en el OJS cuando van a subir el archivo, ¿no? El archivo tiene que estar en Word sí o sí, y se debe omitir pues toda referencia a los autores y a la afiliación institucional en el Word, ¿no? Porque obviamente cuando el autor va a subir el archivo, pues sí se tiene que identificar porque tiene que hacerlo a través del OJS, pero el Word sí tiene que estar sin ninguna afiliación, sin referencia institucional para que pueda hacer esto derivado a través del OJS a los revisores correspondientes, ¿no? Entonces, eso es muy importante para nosotros, quizá lo más importante, porque sí nos interesa tener mayor cantidad de artículos por una cuestión también de seguir difundiendo Spirat, ¿no? Para nosotros es tan importante y quisiéramos llegar, así como la revista médica, a tener pues una cantidad ya de información y de data y de poder además saber que esto es un trabajo continuo, ¿no? De años, es un trabajo que no se hace de la noche a la mañana. Entonces, hacer una revista académica, una revista científica, implica además el apoyo institucional. Entonces, es súper importante que nuestros docentes escriban. Entonces, de repente de aquí en algunos años más veremos cómo ha sido el crecimiento de Spirat y cómo empezó de repente con publicaciones de la universidad, de docentes, de profesionales de la universidad, pero que poco a poco ha ido migrando a esto que realmente queremos, que es la internacionalización, ¿no? Y que más autores conozcan Spirat y que vengan a nuestra casa a publicar, así como nosotros podamos también hacer que nuestros docentes o investigadores publiquen en otras revistas, porque de eso también se trata el poder hacer difusión, ¿no? Y la verdadera divulgación de la academia y de conocimientos a través de las relaciones que podamos establecer con otras instituciones, ¿no? Eso es de mi parte. Gracias, Lisbeth. Damos el pase al doctor Juan Miyashira para sus comentarios sobre preparación y envío de manuscritos a revistas científicas. Gracias. Roxana, ¿puedes pasarme la diapositiva 11, creo que era? Esa. Bien, la anterior. La anterior. Ahí está. Bien, la presentación de artículos a la revista sigue más o menos las características de la gran mayoría de revistas científicas, ¿no? Y lo que se le recomienda a los autores siempre es que lean la política editorial de la revista. En la política editorial de la revista está, por ejemplo, un aspecto que es sumamente importante, que lo ha
mencionado la magíster Lisbeth Alvarado, que es el tema, la temática de la revista. Entonces, por ejemplo, la revista Médica Herediana recibe artículos, obviamente, de medicina, pero también recibe de salud pública y estábamos recibiendo de educación médica, ¿no? Estamos recibiendo educación médica. Si por ejemplo, la revista Spider comienza a crecer y todos los artículos de educación médica probablemente los vamos a derivar a la revista Spider, así como estamos haciendo ahora con la revista de neuropsiquiatría, por ejemplo, ¿no? Todos los artículos que vienen de neurología, de psiquiatría o de psicología, las derivamos a esa revista porque los lectores probablemente estén más interesados en este tipo de artículos, ¿no? También recibimos nosotros de gestión médica, ¿no? Gestión médica en administración médica. Entonces, ese es lo que primero debe revisar. Y segundo, debe leer claramente pues, en las instrucciones para los autores, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros decimos de que las referencias bibliográficas deben estar redactadas bajo el estilo Vancouver, ¿no? Y las citaciones también se deben hacer mediante el estilo Vancouver, que tiene, pues, es diferente que la de APA y otros estilos de redacción bibliográfica, ¿no? Además de eso, debe haber una carta de presentación donde efectivamente diga por qué está enviando la revista, qué tipo de artículo es, quiénes son los autores que no lo han enviado a otra revista, ¿no? Una declaración jurada de que los autores son realmente ellos, firmada por ellos, ¿no? Y la declaración, otra carta en la que dicen, hacen la declaración de financiamiento, de conflictos de interés, y además de la contribución de autoría, porque esto es bien importante, ¿no? Nosotros estamos vigilando el respeto a la autoría, porque se han dado muchos casos de autoría de regalo, regalan autorías, ¿no? Y a otros también los desaparecen, o sea, las autorías fantasmas, ¿no? Entonces, esa es una falta de ética que hay que tratar de evitar, y no solamente eso, sino que fomentar en los investigadores que eso no deben, es una falta que no deben cometer, ¿no? También deben regirse al formato de la presentación de artículos. Ahora, ¿qué tipo de artículos recibimos en la revista Médica Herediana? Obviamente artículos originales que tienen una estructura ya internacionalmente aceptada, reportes de casos, ¿no? Que son importantísimos en medicina. También recibimos temas de revisión, pero los publicamos como contribuciones especiales, ¿no? También cartas al editor, imágenes en medicina es una nueva, un nuevo tipo de artículos en la cual se presentan imágenes típicas, por ejemplo, de signos clínicos o de imágenes radiográficas o de tomografías, donde se hace un breve resumen solamente del caso y se muestra el hallazgo que justamente tiene importancia para la parte académica, ¿no? Para la labor académica de los médicos, ¿no? ¿Y qué es lo que hemos visto en la experiencia de recibir artículos de revista? La primera es que muchos rechazos, entre comillas son rechazos, no son rechazos, se les devuelve a los autores porque no han cumplido con las instrucciones para los autores, ¿no? Por ejemplo, se dice de que el resumen tiene que tener 250 palabras. Hay algunos que ponen pues, resúmenes de 300 palabras, ¿no? Se les devuelve. Que las referencias bibliográficas tienen que estar al estilo Vancouver, también se les devuelve. Que por ejemplo, las cartas al editor dicen 2 páginas o 500 palabras, ¿no? Porque las cartas al editor son eso.
Es una carta breve al editor llamando la atención de algo que puedan haber observado en su práctica profesional o en la lectura de algún artículo publicado en la revista, ¿no? Es un aspecto bien puntual. Entonces, muchos de esos se les devuelven por no cumplir justamente las instrucciones establecidas en la norma de presentación de artículos, ¿no? Y después, todos los artículos originales y los artículos de reporte de caso pasan obligatoriamente por el sistema de revisión por pares, pero previamente se les hace una evaluación por el Turnitin, porque también nosotros estamos vigilando digamos, que no cometan plagio. Si bien es cierto, el Turnitin no detecta plagio, porque detecta similitudes, nosotros ponemos como margen, vamos a poner 15%, pero todos los artículos son revisados después de la respuesta de Turnitin, y hemos encontrado, por si acaso, en algunos artículos que tenían 5% o 8% o 10% de similitud, hemos encontrado frases que podrían ser catalogados como plagio. ¿Por qué? Porque no se hizo la citación adecuada. Entonces nosotros como somos proactivos, ¿no? Le decimos a los autores, por si acaso hemos encontrado esta frase que puede ser plagio, colócale la referencia adecuada y redáctalo de la manera adecuada para que no tengas problemas, ¿no? Si el autor corrige, continúa con el proceso editorial de revisión por pares, y indudablemente ahí también pueden ser que 2 digan a favor, 2 digan rechazo, y puede ser que uno diga sí y otro diga no. Cuando hay uno que dice sí y el otro no, se busca un tercer revisor. Y la política nuestra en cuanto a revisión es que ponemos un revisor de la universidad y un revisor extranjero, ¿no? Siempre hacemos eso. ¿Y por qué hacemos eso? Bueno, primero, para evitar la endogamia, también en los revisores. Y segundo, porque los revisores extranjeros responden más rápido, ¿no? Es increíble, pero los revisores de la universidad demoran más que los revisores extranjeros o fuera de la institución, ¿no? Entonces, esas serían las recomendaciones más importantes, creo yo, para la presentación del artículo a la revista y para cómo manejar la respuesta que le dan sobre su artículo, ¿no? Porque la idea no es rechazar, la idea es mejorar el artículo para que sea publicado y de tal manera que sea entendido por los lectores. Eso sería lo... Gracias, doctor Miyajira. Interesante las opiniones que nos han presentado nuestros ponentes en esta mañana. Vamos a pasar entonces a la ronda de preguntas. En este caso tenemos una pregunta específica para la magíster Alvarado. Si pudiera comentar un poquito más de detalle respecto a las reseñas de libros para la revista Spirit. Me parece es una de las nuevas modalidades, están interesados nuestros participantes. Perfecto. La idea con la reseña de libros es que puedan reseñar, valga la redundancia, un libro que tenga como temática también esta línea editorial que tenemos en Spirit, ¿no? Sobre gestión, sobre docencia universitaria, y la reseña pues tiene una estructura específica también, así como los demás tipos de texto, y siguiendo esos lineamientos se va a verificar, se va a evaluar y se va también a pasar por revisión. Ahí sí la revisión es un poco, mucho más específica, porque además el revisor tiene que haber leído también el libro, entonces es una misión que tiene la revista para encontrar a las personas que han leído y que además puedan evaluar la reseña, pero estamos, como les digo, lo importante es que cumpla la temática. Si cumple la temática,
vamos a ir ya viendo los siguientes pasos en cuestiones de edición, ¿no? Pero también todo lo demás lo van a poder encontrar en la revista Spirat, o sea, toda la parte de estructura que necesitamos. Para este número que estamos lanzando ahora en esta semana, la reseña ha sido de un libro del doctor Jaime Saavedra, uno de sus más recientes libros que tiene que ver con justamente educación, ¿no? Perfecto, gracias. Doctor Miyajira, una pregunta del público y que creo que ha revisado uno de sus artículos. ¿La tesis se considera publicación previa? Bueno, ese es un asunto que lo hemos estado viendo en los últimos 2 años, llamémoslo así, ¿no? En la cual muchos de los artículos que llegan a la revista Médica Herediana derivan de la tesis de los estudiantes, o de la tesis de maestría, o la tesis de doctorado, ¿no? Entonces, justamente por esta problemática, se hizo esa editorial, justamente para darle información. Y lo que se ha acordado es que las tesis no son publicaciones previas, ¿no? Porque algunos decían de que las facultades deberían a las tesis tenerlas en embargo de 6 meses para que logren publicarse. Pero a pesar del embargo, una vez que se le quita el embargo, al estar en el repositorio y haber sido publicado en una revista, eso se reconoce como publicación duplicada. No es plagio, es publicación duplicada, que también es una falta de ética, no reconocida por el COPE, ¿no? Que es el Comité de Ética en Publicación Internacional. Entonces, lo que se han puesto de acuerdo es que las tesis no son publicaciones, no se deben considerar publicaciones previas, siempre y cuando, así decía, siempre y cuando el autor del artículo que está enviando el manuscrito a la revista mencione que es derivado de una tesis y además el número 1 o el número 2 de las referencias bibliográficas debe ser la tesis a la que se hace referencia, ¿no? Y eso lo estamos nosotros exigiendo en la revista. Excelente, gracias. Sí, ha sido una de las consultas que han tenido probablemente algunos de nuestros egresados o estudiantes, porque en gran medida la participación de este documento que termina yendo al repositorio y en su experiencia obviamente quiere terminar realizando un artículo científico, ¿no? Y muchas veces había esa consulta. Muy agradecida por la precisión por parte de la pregunta también. Y hay una pregunta que es para ambos ponentes. Dice, ¿cómo se está afrontando desde las revistas científicas la presencia de la inteligencia artificial en la redacción de artículos? Sabemos que de repente este contexto de ChatGPT como coautor del artículo, algunas revistas rechazan esta práctica. ¿Qué contexto podríamos darles al respecto para tener también un apoyo ante estos temas puntuales? Magíster Alvarado, iniciemos con usted. Claro. Bueno, así como lo mencionó hace un instante el doctor Miyajira, nosotros, por ejemplo, podemos utilizar Turnitin como herramienta para mirar el porcentaje de similitud con otros textos, ¿no? Lo del ChatGPT es algo nuevo, novedoso. No va a haber forma, quizá, no lo sé, de repente es muy pronto de decirlo, pero para poder detectar y decir esto es del ChatGPT, la verdad es que yo creo que va a ser muy complicado. Pero justo la semana pasada que estaba dictando la primera sesión del taller, hablaba con las participantes que yo hice una prueba en el ChatGPT y le pedí que me escribiera un artículo, ¿no? Yo estoy escribiendo ahorita un artículo para un libro, me pidieron hablar sobre las brechas de género en la academia y en la publicación de libros. Entonces le pedí al ChatGPT para hacer justamente un poco la prueba de qué es lo que pasa. Y le dije, hazme un artículo sobre este tema en particular, ¿no? Entonces obviamente el ChatGPT me botó un texto.
Pero aquí surge otra vez lo que venimos diciendo desde hace un tiempo, ¿no? ¿Podemos usar la herramienta? Pues sí, pero cuando lees realmente lo que te bota la herramienta es puro lugar común. Es decir, uno lee eso y es como, así, sinceramente, lo cuento como experiencia de ese instante, no puedo generalizar, pero de ese momento y de ese ejercicio que hice, es como un discurso muy básico, pero muy básico sobre brechas de género, que lo podría decir cualquier persona en cualquier lugar del mundo, ¿no? Entonces, realmente la pregunta que quizá deberíamos hacernos es, ¿cómo utilizamos la herramienta para poder, para no caer en este lugar común, ¿no? Entonces, lo que yo hice fue más bien buscar, revisar lo que me decía, o sea, cuál era la información que me botaba, porque además era una información sin estadísticas, era una información, como les decía, muy básica, y quizá yo puedo decir, ok, ¿no? Puedo utilizar este texto y llenarlo, o sea, mirar estos grandes puntos que me bota y tratar a partir de eso de hacer un propio escrito, si quiero, puedo llenarlo de información. Entonces creo que ahí viene más el tema de realmente me vale la herramienta para lo que yo estoy buscando al nivel en el que me encuentro, ¿no? O sea, yo profesional en la academia, profesor, etcétera, investigador, realmente el ChatGPT me es útil en este nivel. De repente ahí es donde viene un poco la idea, ¿no? Además, obviamente, éticamente, sabemos que no es una práctica que nosotros deberíamos hacer porque no es nuestro conocimiento, ¿no? No es parte de nuestra investigación. Entonces, todavía creo yo que estamos mirando muy por encima, porque además es algo que nosotros en el sector editorial venimos estudiando incluso, ¿no? Cómo realmente nos ayuda o no nos ayuda, por ejemplo, en los procesos editoriales. Entonces creo que se abre el discurso, se abre un poco la pregunta, pero yo creo sinceramente que al nivel en el que nosotros estamos, el ChatGPT no es una herramienta que nos pueda valer a nivel realmente, uno, de ética y dos, de nivel profesional en el que nos desenvolvemos, ¿no? Entonces, por ahí, como les decía yo, nos podría ayudar un poco a sintetizar algunas ideas, pero sinceramente, si es que hacemos investigación, estamos muy por encima de una herramienta como esta, ¿no? Ok, gracias, Lisbeth. Doctor Miyashira. A ver, los criterios para catalogar a una persona como autor de un artículo científico, en especial de una investigación original, están claramente establecidas, ¿no? Y eso lo ha definido muy bien el Comité Internacional de Editores de Revistas Biomédicas, que son los que hicieron la norma de Vancouver. Y son 4. Y nosotros exigimos que cumplan con los 4 criterios. El primer criterio es haber participado en el diseño del estudio, en la recolección de los datos, en la interpretación de los datos y en las conclusiones del estudio. El segundo, haber participado en la redacción del artículo. El tercero, aceptar la versión firmada que va a ser publicada. Y cuarto, responsabilizarse de todos los procesos de la investigación. Eso no lo hace ChatGPT. Puede ser uno, pero con uno no es suficiente para ser criterio de autor. Eso lo tenemos clarísimo, ¿no? Y hemos visto que en algunas revistas internacionales de alto impacto, y eso me llama la atención, hayan puesto en un artículo original como autor ChatGPT, ¿no? Y lo único que me da eso es que en todas partes del mundo se cuecen habas, pues. O sea, no en todas las partes del mundo son tan estrictos como debiéramos ser. Esa es la primera parte. El segundo es que nosotros los temas de revisión, por lo general los encargamos a especialistas. Y si es un tema, por ejemplo, de anemia hemolítica, se lo vamos a encargar a un hematólogo reconocido que trabaja en anemia hemolítica para que haga la revisión. Porque nosotros queremos que no solamente hagan un mosaico del tema, como hace ChatGPT, ¿no?
capta ideas y lo pone, le pone la referencia, después la idea de otro, lo pone más abajo y le pone la referencia, es un mosaico. Eso está reconocido como plagio también. Es una figura de plagio. Entonces, nosotros no podemos identificar eso fácilmente con el Turnitin, pero lo más importante es que al encargar a un especialista, el especialista hacia el final de la revisión pone en perspectiva el tema, pone qué cosa hay para hacer en el futuro, qué cosa espera en adelante, ¿no? O sea, y eso es lo más importante en realidad, en este tipo de temas, ¿no? De revisión o de contribuciones especiales. Igualmente, en la discusión, ChatGPT no va a poder interpretar los resultados de la investigación. Por lo tanto, es completamente inútil utilizarlo para esos fines. Probablemente la mejor utilidad de repente es que nos busque revisión bibliográfica, ¿no? Que nos haga revisión bibliográfica. Y ahí sí sería, creo yo, de ayuda, ¿no? Por el momento, estamos muy vigilantes nosotros del uso de este tipo de inteligencia artificial. Excelente, gracias. Hay una pregunta final que nos han escrito por el chat. ¿Es posible fondos para traducción del manuscrito a idioma inglés para revistas en UPCH? ¿Tenemos información al respecto? De repente, Lipe, Miyashira. No sabría decirlo. Desde el fondo editorial no tenemos ayudas. De repente, no sé, se me ocurre que en la DUC podría haber algún tipo de información más específica, pero nosotros no tenemos ayudas. Ok, doctor Miyashira, ¿algún comentario al respecto? Yo no sé si haya algún fondo especial para la traducción, pero lo que sí sé que en todas las facultades, cuando uno publica un artículo, obviamente en inglés, en una revista de alto impacto, hay un fondo para los autores de reconocimiento, ¿no? Y yo creo que con ese fondo pueden cubrir tranquilamente el gasto que puedan haber hecho en la traducción. Porque yo no creo que sea menor que lo que les da, ¿no? Y eso lo dan en todas las facultades, ¿eh? No tengo conocimiento de que en algunas no lo den, porque por lo menos en la Facultad de Medicina, Odontología y Enfermería se da, por ejemplo, ¿no? Y no es poquito el monto de reconocimiento. Excelente. Muchas gracias a cada uno de ustedes por su participación, por las experiencias, los comentarios que nos han dado y también por las preguntas que han tenido muy bien atender. De forma general, para poder consolidar parte de los comentarios que se han dado, es elemental el rol del editor, no solo porque asegura la estructura dentro de un trabajo científico para que este realmente sea aceptable dentro del manuscrito que se va a publicar, sino también por el tema del cumplimiento de la ética, ¿no? Que es clave en todo este proceso. Como parte de las recomendaciones generales, creo que la más resaltante en la que coinciden es el tema de la importancia de la lectura de las instrucciones, normas o políticas de las revistas, que por lo general todos han coincidido, no necesariamente se revisa con esta precisión y hay necesidad de que puedan hacer énfasis en este detalle para poder garantizar la conducción adecuada de este tipo de trabajos. Entender que el proceso de revisión por pares es elemental en las revistas a nivel de nuestra institución. Claro está, hay algunos retos, muchas veces por el tema de la demora y a veces por la escasez que tenemos para poder contar con estos revisores. Sin embargo, el equipo editorial realiza los esfuerzos para que esto se pueda cumplir y sobre todo con un mayor énfasis cada vez más en participación de revisores nacionales y un fuerte componente internacional y muy ligado al tema de ir mejorando en los procesos de indexación. Y también para poder evitar el tema de la endogamia, tanto para los autores que publican como para el tema de los revisores. Creo que de manera general también se respondió a esta pregunta que muchos tenían interés por el tema de las publicaciones previas.
y también el tema de la inteligencia artificial, que es uno de los nuevos desafíos que tenemos en el campo editorial también, donde habría que precisar cuáles pueden ser los componentes favorables y también a cuáles se debe de tener en cuenta para evitar temas de filtro. De manera general, agradecer a cada uno de ustedes por su participación. Muchas gracias, Roxana, por la invitación y te doy el paso. Muchas gracias, Nélida. Gracias al doctor Miyajira, a la magíster Lisbeth Alvarado, por compartir estas importantes experiencias. Como mencionaba el doctor Miyajira, pues editar una revista por tantos años y que se mantenga en el tiempo realmente pues es un logro importante, tanto para el editor, para la revista, ¿no? Así que, y bueno, y para Espirat también, que está comenzando con este nuevo giro, como menciona Lisbeth, nuestros mejores deseos también para la edición de la revista. Muchas gracias, Nélida. Nélida ha sido la editora de la revista Enfermería Herediana, que también se publica actualmente, son revistas vigentes. Y bueno, ya solamente para cerrar, agradecer también a todos los asistentes que nos han acompañado hoy, las personas que han lanzado sus preguntas. Este ciclo de conversatorios, revistas científicas, retos y experiencias, continúa en octubre. Ya vamos a estar lanzando la difusión del nuevo evento. En noviembre tenemos otro. De igual manera vamos a estar informando por nuestras redes. Vamos a tocar temas como ética en la investigación y también derechos de autor, ¿no? Temas fundamentales para la edición de revistas científicas. Muchas gracias por todo, por su asistencia y bueno, nos encontramos en otra oportunidad. Gracias.